Oremos, Señor, en el nombre de Jesús. Yo bendigo tu santo nombre y pido una vez más la asistencia, la prudencia y el poder de tu Espíritu Santo, Señor, una vez más, en medio de nosotros, por nosotros y con nosotros, Señor. Padre, que tú puedas llevarnos a un conocimiento más pleno, profundo y satisfactorio, Señor, lleno de placer y satisfacción para nuestra alma, de nuestro Dios. Que podamos, Señor, en nuestro hombre interior ser formados cada vez más a la imagen de nuestro hermano, de nuestro Señor, de nuestro Salvador Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios en nosotros, Señor. Padre, que podamos ser saciados con lo mejor del cielo, Señor Jesús, y que así la iglesia entera sea edificada en armonía, consono con tu palabra, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, a llevar a cabo esta obra a todos aquellos que seguimos cumpliendo con nuestro deber según el llamamiento que hemos recibido el día de hoy. Ayuda a tu pueblo, Señor. Ayuda a tu iglesia, a aquellos verdaderos ministros, Señor, que con temor y temblor hoy día, Señor, están proclamando tu palabra, están atendiendo a tu iglesia, están bendiciendo a tu pueblo, Señor, con una exposición clara de tu escritura. Ayúdalos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hoy concluimos con esta maravillosa serie de los montes de Dios, como lo dije la semana pasada, que era la penúltima y es la última, y hemos visto ya 8 mensajes maravillosos de esta serie de los montes de Dios, que yo sé que para muchos, incluyéndome, fue una serie bastante reveladora, una serie bastante motivadora, inspiradora, que nos permite ampliar la cosmovisión del Evangelio, de quién es nuestro Dios, de quién es nuestro Señor, de qué hace, de cómo lo hace, de cómo conduce nuestras vidas. Y es interesante mirarlo todo desde cada detalle de la Escritura, entendiendo mucho más que todo está puesto en la Escritura por una razón, por un fin, y que solo cuando se nos ilumina en el entendimiento y tenemos la comprensión de lo que allí dice es que hallamos perlas maravillosas que son de mucho provecho para nuestra alma. Eso es maravilloso, saber que a lo mejor usted por mucho tiempo leyó bastante estos pasajes que hemos visto, algunos de estos nombres de estos montes ya algunos eran conocidos, pero no tenían una amplia comprensión de ellos, para otros eran nuevos, y saber que todo está ahí puesto entonces con una hermosa razón para edificarnos a nosotros y hallar a nuestro Dios de una forma inimaginable, es bastante gratificante para todos aquellos que estamos tras los pasos del Maestro. Hoy vamos a mirar el último monte y quiero que vayamos a Deuteronomio 11, versículo 29. Vamos a estar leyendo mucho la versión NTV, pero vamos a mirar otras también, pero esta la vamos a tener hoy como base para este mensaje. Este es un monte que también creo yo que es el menos conocido de todos los montes que hemos visto hasta ahora, porque aparentemente no tenía ningún tipo de relevancia y de importancia, pero definitivamente que cuando nos acostumbramos a profundizar en el mar de la Escritura, guiado por el Espíritu Santo, clamando como un recién nacido, como dice Pedro, por la leche espiritual no adulterada, nos vamos a topar con verdades espirituales que edifican de una manera muy sustanciosa nuestra vida y nos permiten comprender más las maravillas del Evangelio. Y aquí dice el capítulo 11 de Deuteronomio, es un capítulo muy interesante porque es una exhortación, es decir, es un llamado de atención para animar, para motivar y para sentar al pueblo de Israel a que sea obediente a Dios, a que ame a Dios con todo su corazón, a que siempre tenga presente los mandamientos y la ley de Dios, la Torá. Eso es prácticamente el centro del capítulo 11. Y en el verso 29, ya prácticamente al final del capítulo, Moisés les dice a los israelitas: cuando el Señor tu Dios te lleve a la tierra y te ayude a tomar posesión de ella, pronunciarás la bendición en el monte Gerizim y la maldición en el monte Ebal. Esos dos montes se encuentran al occidente del río Jordán, en la tierra de los cananeos, que viven en el valle del Jordán,
cerca de la ciudad de Gilgal, a poca distancia de los robles de Moré. Estás a punto de cruzar el río Jordán para tomar posesión de la tierra que el Señor tu Dios te da. Una vez que la tomes y estés viviendo en ella, asegúrate de obedecer todos los decretos y las ordenanzas que te entrego hoy. Hoy vamos a ver el monte Gerizim. Es un monte que estoy seguro que muchos no asocian, no manejan ningún tipo de información y a lo mejor no lo ven como relevante. Pero es interesante que Moisés le dice al pueblo que cuando estén ya cerca o estén por entrar a la tierra y la tomen y le hagan posesión, ellos deben de pronunciar la bendición en el monte Gerizim y la maldición en el monte Ebal. Explico, eran dos montes que estaban uno frente al otro y en el medio estaba el valle, que era donde residía gran parte de la tierra prometida. Es decir, uno estaba de un lado, el otro estaba del otro lado, y en el medio de ambos yacía gran parte de la tierra prometida. Esto es muy interesante porque Dios le dice a Moisés que le diga al pueblo que una vez que tomen posesión de la tierra, debían de pronunciar la bendición en el monte Gerizim, que ese es lo que vamos a mirar hoy, y la maldición en el monte Ebal. El nombre de Gerizim no tiene un significado claro, así que no pude traerles el significado de la palabra Gerizim como tal. Pero es interesante porque hoy vamos a ver un monte que cierra de manera majestuosa y perfecta la serie de los montes de Dios y que conecta también con el primer monte que vimos, que es el monte Gólgota. Ya lo vamos a mirar, no me quiero ir adelantando. Pero el monte Gerizim es el monte de la bendición de Dios. Porque aquí dice que en este monte Dios le ordenó a Moisés que le dijera al pueblo que sobre ese monte se iba a pronunciar la bendición. Así que este monte es muy interesante, pero vamos a mirar la bendición desde una perspectiva muy distinta a como normalmente y comúnmente se aprecia hoy día. Y usted va a ir dándose cuenta a medida que vayamos desarrollando el mensaje que se nos va a ampliar y se nos va a centrar mejor la definición de lo que Dios llama bendición de una forma mucho más amplia y más elevada a como normalmente y comúnmente hoy día se enseña esto. Pero el monte Gerizim es el monte de la bendición de Dios. ¡Wow! ¿A quién no le emociona escuchar esto? ¿A qué evangélico, a qué cristiano no le gusta cuando le hablan de bendición de Dios? Bien, vamos ahora a Deuteronomio 27, versículo 4. Deuteronomio es el libro del resumen de la ley. Así, eso es lo que significa, el resumen de la ley. Y que de cierto modo es como quien dice el reglamento para aplicar la ley de Dios. Porque aparecen muchas cosas para nosotros poder, en ese entonces, aplicarla. Aparte del libro de Levítico, que es un poco más detallado en algunas cosas puntuales, Deuteronomio fue el libro por excelencia que mi Señor Jesús siempre citaba cuando citaba la ley. En Deuteronomio 27, versículo 4, dice: después de cruzar el Jordán, erige esas piedras en el monte Ebal y recúbrelas con yeso. Es decir, ya Dios le da más detallada instrucción a Moisés de cómo debía de pronunciar la bendición en el monte Gerizim y la maldición sobre el monte Ebal, donde tenían que levantar un altar, y le da instrucciones precisas de cómo debían de construir ese altar. Y dice: después de cruzar el Jordán, erige esas piedras en el monte Ebal y recúbrelas con yeso, tal como te ordeno hoy. Luego edifica allí un altar al Señor tu Dios con piedras enteras y en su forma original. No des forma a las piedras con ninguna herramienta de hierro. Edifica el altar con esas piedras sin labrar y úsalo para presentar ofrendas quemadas al Señor tu Dios. Bajamos al versículo 11 del mismo Deuteronomio 27 y dice: ese mismo día, es decir, Dios le dio estas instrucciones a Moisés, y el mismo día que Dios le habló esto a Moisés de lo que acabamos de mirar,
unidad, edifica allí el altar con las piedras, toma el yeso y todo aquello. Dice, versículo 11, ese mismo día, Moisés también le dio al pueblo la siguiente orden: cuando cruzas el río Jordán, las tribus de Simeón, de Leví, de Judá, de Isaacar, de José y de Benjamín subirán al monte Gerizim para proclamar una bendición sobre el pueblo. Y las tribus de Rubén, de Gad, de Aser, de Zabulón, de Dan y de Neftalí subirán al monte Ebal y proclamarán una maldición. Fíjese, Moisés dividió el pueblo de Israel, que en este momento todavía eran las 12 tribus. 6 tribus se van para el monte Gerizim, 6 tribus se van para el monte Ebal. Y van a hacer lo que ya vimos en los versículos anteriores del mismo capítulo, donde tenían que erigir el altar según las instrucciones de Dios. ¿Qué eran esas bendiciones y maldiciones según el monte, que ellos iban a pronunciar, que ellos iban a proclamar? ¿Dónde están esas bendiciones y maldiciones? Porque recordemos que la instrucción es clara. Ahora vamos al famoso capítulo 28 de Deuteronomio, el capítulo por excelencia de mayor renombre para la iglesia evangélica, porque habla precisamente de las bendiciones y las maldiciones. Y dice el versículo 1, si obedeces completamente la voz del Señor tu Dios, fielmente todos sus mandamientos que te mando hoy, entonces el Señor tu Dios te hará la nación más importante de todas. Gozarás de todas estas bendiciones si obedeces la voz del Señor tu Dios. Y entonces empieza a enumerar todas aquellas bendiciones, que a lo mejor usted ha leído bastante este capítulo y que solamente lo lee hasta la parte de las bendiciones, porque a nadie le gusta leer lo que continúa diciendo de las maldiciones. Pero esta parte fue la que se pronunció en el monte Gerizim, y luego la parte del mismo Deuteronomio 28, donde habla de las maldiciones, que básicamente es lo contrario a la parte de las bendiciones, no varía en nada. Se pronuncia en el monte Ebal. Bien, ¿qué es lo que pasa aquí con esto? Que dice aquí, Deuteronomio 28, si obedeces completamente la voz del Señor tu Dios, al seguir fielmente todos sus mandatos que te mando hoy. Aquí varias cosas. Número 1, tenían que obedecer. Número 2, tenían que ser una obediencia completa. Número 3, tenían que seguir fielmente al Señor en todo. Y número 4, en todos los mandamientos que te mando hoy. Número 5, tienen que ser diligentes. Nada más en esa primera frase de Deuteronomio 28, versículo 1, encontramos estas 5 características para que Israel pudiese disfrutar a plenitud de la bendición de Dios en la tierra que ya fluía leche y miel, que ya de por sí era, la tierra de por sí ya era una tierra majestuosa para disfrutar, y si a eso le añadía la bendición de Dios, pues el paraíso en la tierra, por decirlo de alguna forma. Pero ya usted sabe que la vida de Israel siempre tuvo muchos altibajos, y muy pocas veces, o por muy poco tiempo prolongado y constante, el pueblo, la nación de Israel como tal, llegó a disfrutar plena y completamente de la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque precisamente por su condición de rebelión, de infidelidad, de negligencia y de ambigüedad espiritual, vivían más bajo la maldición que bajo la bendición de Dios. Eran muy pocos los lapsos de tiempo, y esto lo vemos muy bien reflejado sobre todo cuando leemos Crónicas y Reyes, donde podemos mirar los diferentes periodos de cada rey, pero que también están asociados al pueblo, donde la gran mayoría, el denominador común era que siempre practicaban el pecado, la impiedad y la maldad, y por lo tanto sufrían las consecuencias de eso. Entonces, que era difícil. ¿Y por qué entonces vemos este cuadro? Porque es precisamente, lo vemos también en el ámbito de los fariseos. Los fariseos fueron un sector del pueblo de Israel que se quería caracterizar por ser celosos en el cumplimiento de la ley a cabalidad, algo que ni siquiera lograron cumplir, y por eso llevaron tantos regaños de parte de nuestro Señor Jesús, porque muchas veces, la gran mayoría de las veces que vemos a Jesús corrigiendo o regañando, llamando la atención de una manera fuerte, cuando era con sus discípulos, era precisamente hacia el sector
hacia los representantes de los fariseos, de los saduceos, de cualquier otra tendencia religiosa del pueblo de Israel. Es decir, el ser humano en su propia condición le cuesta, por su condición caída y de pecado y de rebelión, cumplir a cabalidad para poder disfrutar plenamente de la bendición de Dios. Entonces aquí tenemos un serio problema. Tenemos un serio problema porque por naturaleza nosotros no somos fieles, nosotros no somos obedientes, nosotros no somos leales, nosotros no cumplimos, o sea, ya por una cuestión natural nos cuesta entonces poder cumplir con Dios. Nada distinto. Esto es un claro ejemplo que tenemos acá. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo podemos entonces, pastor, cómo nosotros podemos disfrutar del monte Gerizim? ¿Cómo nosotros, después de pasar por todos estos montes, después de habitar en Sión, cómo podemos nosotros entonces pasar por el monte Gerizim? Si tenemos ya algo que está demostrado, es que nos cuesta. Bueno, vamos a Josué 8, sigo con la NTV. Ya usted sabe que el libro de Josué es la segunda parte de la historia de Israel, de salir de Egipto, atravesar el desierto y por fin llegar a la tierra. Es decir, es como que la tercera etapa en este periodo del pueblo de Israel, ya que las dos primeras se vivieron con Moisés, ya lo acabo de decir, salir de Egipto, atravesar el desierto, y a Josué le tocó entonces la tercera y última parte de esa generación del pueblo, de la historia. Y usted sabe que Josué, esta parte se caracterizó por la lucha constante para erradicar a todos los enemigos y expulsarlos de la tierra para tomar posesión. Y en el capítulo 8, versículo 30, después que ya pues se han hecho varias cosas, dice algo interesante el versículo 30. Luego Josué construyó un altar al Señor, Dios de Israel, en el monte Ebal. Recuerden, Gerizim es el monte donde se pronunció la bendición y Ebal es el monte donde se pronunció la maldición. Siguió los mandatos que Moisés, siervo del Señor, había escrito en el libro de instrucción. Hágame un altar con piedras sin labrar y que no haya sido trabajadas con herramientas de hierro. Entonces presentaron sobre el altar ofrendas quemadas y ofrendas de paz al Señor. Yo quiero que no saque el dedo de Josué 8 aquí. Vamos a hacer una pausa un momento, porque aquí dice que Josué mandó hacer un altar en el monte de la maldición, ¿ok? Y siguió las instrucciones de Moisés y lo hizo con el fin de ofrecer ofrendas quemadas y ofrendas de paz al Señor. No fue cualquier tipo de ofrenda. Vamos a Levítico, no saque el dedo de Josué. Levítico 3, versículo 7. Y voy a leer la Nueva Biblia Viva, la NBV. Es un libro donde precisamente hay muchos ordenamientos, muchos mandamientos. Y en el ámbito de lo que es el cómo auspiciar ceremonialmente, de cómo acercarnos, de cómo se debía cumplir con el culto al Dios en el primer pacto. Levítico 3, versículo 7, leemos: si es un cordero, el hombre que lo ofrezca deberá poner la mano sobre la cabeza del animal y lo matará a la entrada del santuario. Los sacerdotes rociarán la sangre a los lados del altar y ofrecerán sobre el altar la grasa, la cola entera cortada a raíz del espinazo, la grasa que cubre los intestinos, los 2 riñones con la grasa de ellos, la grasa que cubre los lomos y un pedazo del hígado. Lo harán arder todo en el altar. Será una comida, una ofrenda presentada por fuego al Señor. El capítulo 3 nos habla de las ofrendas de paz que deberían traerse al tabernáculo para redimir, para tapar el pecado del pueblo. Entonces la ofrenda que Josué estaba dando o que iba a dar sobre el monte Ebal, regresamos a Josué 8:30, era una ofrenda de paz y tenía que ver con un cordero. Le voy a dar otro dato que es importante que usted maneje para poder entender mejor hacia dónde vamos. El nombre Josué es un
nombre hebreo y significa Yahweh es el Salvador. Otras traducciones dicen que Jehová salva. Ya usted puede ver entonces cómo se va todo confabulando, cómo todo va encajando perfectamente y todo apunta al sacrificio de Jesús. Seguimos leyendo en Josué 8:30. Entonces presentaron sobre el altar ofrendas quemadas y ofrendas de paz al Señor. Y mientras los israelitas observaban, Josué copió en las piedras del altar las instrucciones que Moisés les había dado. Después todo Israel, tanto los extranjeros como los israelitas de nacimiento, junto con sus ancianos, jefes y jueces, fue dividido en dos grupos. Un grupo se paró frente al monte Gerizim y el otro delante del monte Ebal. Ambos grupos quedaron frente a frente y entre ellos estaban los sacerdotes levitas que llevaban el arca del pacto del Señor. Todo se hizo de acuerdo a las órdenes que Moisés, siervo del Señor, había dado previamente para bendecir al pueblo de Israel. Entonces, aquí entra en juego el sacrificio de Jesús. Aquí entra en juego el sacrificio de Cristo. Porque vemos entonces que es solamente a través de Jesús y de su sacrificio es que usted y yo vamos a lograr obtener y estar en un estado pleno y completo de bendición. No por mérito propio, como era en el caso de los israelitas, que nunca pudieron lograrlo, sino por los méritos de nuestro Salvador y de nuestro Señor Jesucristo. Y yo con esto no estoy invalidando ni estoy quitando el hecho de que debemos de vivir en obediencia a la palabra. Yo no estoy diciendo eso. Ojo con eso, cuidado. Yo lo que estoy es diciendo que estar en un estado pleno de bendición espiritual y que evidentemente afecta el plano material, solamente es posible por medio del sacrificio de nuestro Salvador y de nuestro Señor, del Dios que salva, como ya lo vimos acá. Josué, Yahweh, el Salvador, es lo que significa. Entonces aquí sí logramos mirar, pero por eso le dije, esto es muy interesante lo que vamos a mirar en el monte Gerizim, porque es el monte de la bendición. Un grupo se paró frente al monte Gerizim y el otro delante del monte Ebal. Ambos grupos quedaron frente a frente y entre ellos estaban los sacerdotes levitas que llevaban el arca del pacto del Señor. Todo se hizo de acuerdo a las órdenes que Moisés, siervo del Señor, había dado previamente para bendecir al pueblo de Israel. Entonces Josué leyó al pueblo todas las bendiciones y maldiciones que Moisés había escrito en el libro de instrucción. Cada palabra de cada mandato que Moisés había dado se leyó a todos los israelitas reunidos en asamblea, incluso a las mujeres, a los niños y a los extranjeros que vivían entre ellos. Fíjense que entonces el sacrificio que ofreció Josué en el monte Ebal era un sacrificio de ofrenda por la paz, para traer paz entre Dios y su pueblo. ¿En qué monte? En el monte Ebal, el monte de la maldición. Se estableció el sacrificio de Jesús. ¿Por qué? Porque Dios había hecho responsable al pueblo de Israel para demostrar que con sus fuerzas no lo iban a poder lograr, su bendición completa, pero también iban a sufrir su maldición completa. Y ya usted lo sabe, porque en Deuteronomio 28 lo dice claramente, y aquí lo dice que volvieron a reafirmar dichas palabras. Ya lo acabo de decir. Es triste ver cómo la mayoría del tiempo Israel pues sufría las consecuencias de su desobediencia completa y absoluta, pero es en Cristo entonces que alcanzamos un estado de perfección absoluta, porque su sacrificio quita el acta acusatoria. ¿Cuál es el acta acusatoria? La ley acusa y dice, la maldición es porque él violentó las leyes de Dios. Esa acta la quita, y con esto recuerde que del antiguo pacto, de la antigua ley, la ley moral de Dios todavía está vigente. Cuidado con eso, amada iglesia. Si usted no lo sabe, el hecho de que estemos en el nuevo pacto, bajo el pacto de la gracia, no invalida la ley moral de Dios. Es decir, solo quitó o dejó sin efecto la ley ceremonial, todo lo que tiene que ver con este aparataje del tabernáculo, pero la ley moral de Dios todavía está vigente. Totalmente está vigente. Pero entonces es interesante mirar cómo es en Cristo, por medio de su sacrificio, por lo que Él logró,
por el Dios mismo que planificó todo. Y miren cómo vemos aquí una semejanza una vez más perfecta en el sacrificio de Abraham con su hijo. Ya vemos cómo tipifica perfectamente cómo el padre sacrifica a su hijo. Y aquí vemos en Josué entonces en este momento en el monte Gerizim, en el monte Ebal, cómo Dios, Josué, sacrifica el cordero una vez más a su hijo sobre la maldición por quebrantar su ley, por quebrantar su palabra. ¡Wow! ¡Qué espectacular ver aquí cómo todo apunta hacia Jesús, cómo todo apunta a nuestro Cordero Pascual, cómo todo apunta a ese sacrificio perfecto que nos permite estar en un estado de bendición plena y completa, no temporal. No temporal. Y esto es muchas veces el problema con estos mensajes de bendición que hoy día se escuchan mucho, que solamente es un enfoque natural, terrenal y pasajero, por lo tanto es algo temporal solamente. Pero la bendición del monte Gerizim es una bendición en un estado superior, espiritual, eterno, completo y que trasciende el marco temporal y evidentemente puede afectar este plano terrenal natural. Es evidente. Ahora bien, aquí vamos ahora a Efesios. Vamos ahora al Nuevo Testamento, Efesios 1. Vuelvo con la nueva traducción viviente, la NTV. Wow, Señor, qué hermoso saber que tú rompiste la maldición en el monte Ebal con tu sacrificio, para poder entonces estar en un estado de bendición absoluta y pleno en el monte Gerizim. Qué hermoso, qué espectacular. Efesios 1, versículo 3, nueva traducción viviente de Efesios. Toda la alabanza sea para Dios, porque se la lleva toda Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales. Aquí hago otra referencia a Josué y está plenamente conectado, porque al Josué levantar el altar en el monte Ebal y hacer una ofrenda de paz, el cordero, poner el cordero que es una ofrenda de paz, estaba haciendo un acto de bendición para con el pueblo. Estaba bendiciendo al pueblo, porque estaba trayendo una ofrenda de paz. Y aquí dice entonces que el Padre de nuestro Señor Jesucristo se lleva toda la alabanza, porque quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales es el Padre el que nos bendice a través de Cristo, así como Josué bendijo al pueblo. Recuerda Josué, Yahweh, el Salvador, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales. Nos ha bendecido. Hay otras versiones que dicen nos bendijo en tiempo pasado. Otras versiones dicen estamos siendo bendecidos. Habla en un presente continuo siempre. Pero ninguna de las traducciones de la Biblia, en las diferentes versiones que existen hasta ahora, habla de un tiempo futuro. Nos bendecirá el Cristo. No. El que está en Cristo ya está bendecido. Ya está. Hablando entonces de un estado pleno, absoluto y completo de bendición. Que no haya tocado algunas áreas de nuestra vida en el plano natural todavía y se haya manifestado, eso es otra cosa. Eso es diferente. Nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales porque estamos unidos a Cristo. La razón del por qué estamos, así es, porque como Josué sacrificó el cordero y por causa del cordero hubo una armonía y una paz que podía traer bendición temporal al pueblo de Israel. Para el creyente, el estar unido a Cristo, el haberse acercado a ese sacrificio pascual y comer de él, nos trae un estado pleno de bendición. Y esto es mucho más profundo de lo que estoy tratando de explicar con palabras, porque a veces las palabras se quedan cortas y no alcanzan para explicar la magnitud de esto. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos.
todo aquel que Dios ama y es elegido en Cristo para que sea santo e intachable, gozará de la bendición del Padre. Eso es tácito, eso es directo. Ahora bien, ¿dónde podemos ver esta manifestación de bendiciones espirituales? Como lo dice esta versión, la Reina Valera también usa la misma frase, bendiciones espirituales. ¿Dónde podemos ver estas otras manifestaciones que muchas veces en estos mensajes que hoy día tanto se escuchan y lo hay como arroz picado en YouTube, hablando de la bendición, y casi siempre el enfoque es material, la mayoría, no voy a generalizar, no es bueno generalizar, pero la gran mayoría, el gran porcentaje es así. Pero aquí vamos a ver unas bendiciones muy interesantes, superiores, más acorde a... Vamos a ver 7 bendiciones que podemos ahora encontrar luego de estar en el monte Gerizim, el monte de la bendición del Padre, para con los que son redimidos por su Hijo Jesús. Wow. Vamos a ver la primera. Y lo interesante es en dónde encontramos todas estas bendiciones. En un libro también que, muy curioso, Apocalipsis 1, versículo 3. Voy a estar leyendo la NTV. Prácticamente vamos a terminar con esta versión, la NTV. Apocalipsis 1:3 dice: Dios bendice al que lee a la iglesia las palabras de esta profecía. Yo estoy siendo bendecido, porque yo le entrego a usted las palabras de esta profecía. ¿Cuál es la profecía? La profecía más segura que tenemos, según Pedro, es la santa y bendita palabra escritural, el canon bíblico que usted y yo tenemos a disposición. Esas palabras que yo a usted les pronuncio son las palabras proféticas más seguras que tenemos. Y siendo más específico, el libro más profético que tenemos nosotros ahora como iglesia es el libro de Apocalipsis. Es el libro más mal interpretado, es el libro que más confusión trae, es el libro que muchas veces le mete miedo a muchos evangélicos. Es el libro que más bendición le trae a la iglesia de Jesús. Porque acá el apóstol Juan está indicando y nos está dando una referencia que el libro de Apocalipsis ya encierra de por sí sola una bendición magistral, espectacular. Dios bendice al que lee a la iglesia las palabras de esta profecía. Y escuchen, eso no queda ahí. Y bendice a todos los que escuchan el mensaje y obedecen lo que dice. El libro que más renuencia tiene actualmente hoy día en las iglesias, el tipo de estudio bíblico que más fastidia, entre comillas, a los evangélicos, es el libro de Apocalipsis. Y es el libro que de por sí solo ya encierra una enorme bendición. Y no se dan cuenta. Pero eso es terrible, la ignorancia. Me bendice a mí. Bendice a cada pastor que ha sido puesto por Jesucristo para estar delante de su iglesia, a los verdaderos pastores, a los que fueron puestos por Jesús. No estoy hablando de que sean perfectos, no hay ningún pastor perfecto, eso no existe. Pero a esos, Dios los bendice por el uso correcto y la exposición de su palabra ante su iglesia, y más si toca el libro de Apocalipsis. Y bendice a todos los que escuchan el mensaje, no lo escuchan porque tengo que cumplir, qué fastidio, van a hablar hoy de Apocalipsis. O bueno, no voy a ir a ese estudio bíblico porque el pastor va a venir a hablar de la marca de la bestia y todas estas cosas. Porque así es la actitud de muchos hoy. Y no se están dando cuenta que se están perdiendo de ser bendecidos por escuchar el mensaje. Aquí es clarito el mensaje. Dice: Dios bendice al que lee y al que escucha el mensaje y obedece lo que dice. Por eso que Santiago dice que no debemos ser oidores olvidadizos. Porque el tiempo está cerca. El tiempo de su venida está cerca. Yo compartía el jueves. El jueves. Hubo un acuerdo que ya tenía más de 50 años en disputa por los conflictos que tiene Israel con sus enemigos, con los árabes. Ha habido un acuerdo de paz. Y el presidente Donald Trump lo celebraba con grandes logros, como un gran logro. Yo no sé qué tanta conciencia y comprensión tenga él sobre este tema, pero para nosotros, los que somos entendidos en esta cosa, esto es una señal de que él está cerca. Entonces, la primera bendición que vemos,
bendice al que lea a la iglesia las palabras de esta profecía. Y bendice a todos los que escuchan el mensaje y obedecen. La segunda bendición está muy estrechamente ligada y es muy interesante, porque cualquiera diría, bueno, pastor, pero es que esta parece que fuera un complemento de la primera, o pareciera que fuera la misma. Pero si el Señor quiso decir esto que vamos a leer de una forma tan puntual y directa, es porque hay un énfasis añadido del Señor de mucha relevancia en este punto, y es precisamente el problema que tenemos muchas veces nosotros. Ya usted va a entender. Apocalipsis 22:7. Recuerda, sigo con la NTV. Es interesante porque esta es más directa que la primera. Tiene una relación estrecha, pero es más directa y frontal. Apocalipsis 22:7 dice: miren, yo vengo pronto. Benditos son los que obedecen las palabras de la profecía que están escritas en este libro. Jesús hace un énfasis añadido. El libro de Apocalipsis es el libro de la revelación de Jesucristo. Por eso que los testigos de Jehová, al libro de Apocalipsis, en su Biblia torcida, en su mala traducción bíblica, que ellos llaman Biblia, al libro de Apocalipsis le llaman revelaciones, porque eso es lo que significa la palabra griega en Apocalipsis. ¿La revelación de quién? De Jesucristo. Eso es lo más hermoso de este libro. Que no se trata de monstruos, no se trata de sucesos, no se trata de catástrofes, no se trata de terremotos, no, se trata de Jesús. Una revelación espectacular del Cristo glorioso, que ya reina, que es Señor de señores, Rey de reyes, que está y gobierna y viene por su pueblo de una manera hermosa. Y ahí dice, vuelvo otra vez a resaltar Jesús, yo vengo pronto. Y benditos, escuchen, miren el monte que dicen a dónde nos lleva. Benditos son los que obedecen las palabras de la profecía. Bendito, usted y yo estamos benditos solo por el hecho de obedecer, con la ayuda de su Espíritu Santo y por medio de la gracia, porque ya lo vimos con el pueblo de Israel, que no estamos en condición plena y absoluta de echar guante de dicha bendición por nuestra condición de rebelión por causa del pecado. Necesitamos entonces la asistencia del Señor para obedecer las palabras de la profecía que están escritas en este libro. Bendición número 3, Apocalipsis 16:15. Miren otra vez cómo comienza. Es muy curioso que comienza igual que la segunda bendición. La segunda bendición decía, miren, yo vengo pronto. Aquí comienza diciendo, miren, yo vendré como un ladrón. Miren, es decir, presten atención, observen, por favor, centren toda su concentración en mis palabras. Iglesia, miren, yo vendré como un ladrón. Y vuelve a ser otro, usando una parábola, como es de costumbre nuestro Señor Jesús, para que podamos entender mejor y comprender lo mejor posible sus palabras. Yo vendré como un ladrón, cuando nadie lo espera. Es decir, de sorpresa. Y luego continúa diciendo, benditos son todos los que me esperan. Cuando usted está esperando a alguien, usted centra toda su atención en los detalles relacionados a esa espera. Le voy a poner un ejemplo sencillo. Yo estaba vendiendo un artículo que ya no estaba usando y me parecía más prudente y más sabio venderlo y usar el dinero para otras cosas que sí era necesario usarlo. Cuando concreté la venta, el comprador me decía, vengo tal día a tal hora. Yo, perfecto, está bien. ¿Qué hice yo? Ese día, toda mi atención y concentración estaba en preparar todo lo relacionado a esa negociación, a esa venta. Me tocó buscar lo que estaba vendiendo, trasladarlo a otro lugar de la casa, prepararlo, limpiarlo, que no se golpeara y no se malograra, para que el vendedor no fuera a creer que le estoy vendiendo algo malogrado y que podía considerarse como una especie de estafa porque lo quiero engañar cuando yo le había dicho que estaba en óptimas condiciones. Me vestí correctamente para poderlo recibir y atenderlo, y estaba atento al teléfono, atento, hasta que llegó la persona y pudo corroborar que todo estaba en orden y se cerró la negociación. Estoy poniendo un ejemplo sencillo que me acaba de ocurrir. Y aquí mi Señor dice, benditos son los que me esperan.
esperan y tienen su ropa lista para no tener que andar desnudos y avergonzados. Lo mismo está diciendo mi Señor Jesús. Si tú sabes, ya te estoy advirtiendo por medio de mi Espíritu Santo, no por medio del teléfono, que yo vengo, prepárate, estate atento, arréglate, iglesia, mira el estado de tus vestiduras. Para empezar, si ¿estás vestido o estás desnudo? Yo no sé si a usted le ha pasado, pero es bastante incómodo que te agarre visita de sorpresa y tú no estás en fachas para atender a la visita. Te pone a correr y andas incómodo muchas veces. Pues aquí mi Señor nos está diciendo que somos benditos cuando lo esperamos. La iglesia hoy día no espera al Señor Jesús. ¿Cómo yo lo sé? Porque está muy ocupada buscando las comodidades terrenales. Demasiado ocupada está en esto. Demasiado ocupada con los asuntos de este mundo. Demasiado. No está atenta a la venida de nuestro Señor. La iglesia está esperando que la economía se levante. La iglesia lo que está esperando, la vacuna. La iglesia añora volver a la normalidad que teníamos, pero no está esperando con esa ansia a nuestro Señor. Vamos ahora a la cuarta bendición. Apocalipsis 22:14. Les dije, es muy curioso que todas estas bendiciones estén en un libro que tiene tan mala imagen muchas veces dentro de la misma iglesia hoy día. Y mire todo lo que está aquí. Palabras directas de nuestro Señor Jesús muchas veces. Apocalipsis 22:14. Benditos son los que lavan sus ropas. Esto tiene mucha relación con el punto 3, porque mi Señor dice en el punto 3, para no tener que andar desnudo y avergonzado. Ok, uno está desnudo, busca la ropa. Pero vuelvo al ejemplo de la visita inesperada. En el momento de la prisa, es capaz que te llegas a poner una ropa que no está en condiciones tampoco de que te la vean en esas condiciones. Pero por la prisa, por atender a la visita, muchos no se dan cuenta de la ropa que se ponen encima. Benditos son los que lavan sus ropas. No solo el estar vestido con la ropa correcta, sino de atender a la condición de la ropa que te pones. Ya te hace estar bendito. Benditos son los que lavan sus ropas. A ellos se les permitirá entrar por las puertas de la ciudad. Fíjese, no dicen a los que están vestidos, no, dicen a los que tienen la ropa limpia, lavada. A ellos se les permitirá entrar por la puerta de la ciudad y comer del fruto del árbol de la vida. Fuera de la ciudad están los perros, los que practican la brujería, los que cometen inmoralidades sexuales, los asesinos, los que rinden culto a ídolos y todos los que se deleitan en vivir una mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel con el fin de darte este mensaje para las iglesias. Este mensaje para la iglesia de Jesús, para los que están en el monte Gerizim, para los que están benditos plenamente. Yo soy tanto la fuente de David como el heredero de su trono. Yo soy la estrella brillante de la mañana. El espíritu y la esposa dicen, ven. Que todos los que oyen esto digan, ven. Todos los que tengan sed, vengan. Todo aquel que quiera, beba gratuitamente del agua de la vida. Todo aquel que quiera. ¿A quién se está refiriendo entonces? ¿A quién está hablando? A los redimidos, le está hablando a la iglesia. Porque afuera están los que no se salvan. Entonces, el llamado de mi Señor acá es que precisamente aquellos que han lavado su ropa puedan disfrutar completamente y a toda su plenitud del resultado final de mantenerse vestidos y lavados, con ropas limpias. Usted puede tener una buena ropa encima puesta, pero si usted la tiene sucia, ya eso empaña su imagen y lo excluye de estar en ciertos lugares, o por lo menos de ser bien recibido, por el simple hecho de estar sucio, aunque tu ropa sea la más cara del mundo. Y aquí mi Señor dice entonces que son benditos los que lavan su ropa. Usted está bendito cuando usted se ocupa de lavar su ropa espiritual. Deberíamos estar más ocupados de esto que de otras cosas de este mundo. Y es hasta incoherente el discurso de la iglesia actual, porque anda corriendo detrás de la bendición y no se da cuenta que esto es lo que tiene que hacer para estar bendita. Para estar bendita. Bendición número 5. Apocalipsis 19:5. Vamos a ver esta quinta bendición del monte Gerizim, de los que tenemos parte
sacrificio de ese cordero, de esa ofrenda de paz, que rompe esa acta y por la cual venía la maldición y nos hace benditos por el Padre. Apocalipsis 19:5. Y del trono salió una voz que dijo: alaben a nuestro Dios todos sus siervos y todos los que le temen, desde el más insignificante hasta el más importante. Entonces volví a oír algo que parecía el grito de una inmensa multitud, o el rugido de enormes olas del mar, o el estruendo de un potente trueno, que decían: alabado sea el Señor, pues el Señor nuestro Dios, el Todopoderoso, reina. Alegrémonos y llenémonos de gozo y démosle honor a Él, porque el tiempo ha llegado para la boda del Cordero y su novia se ha preparado. A ella se le ha concedido vestirse del lino blanco y puro, de la más alta calidad, pues el lino de la más alta calidad representa las buenas acciones del pueblo santo de Dios. Y el ángel me dijo: escribe esto: benditos son los que están invitados a la cena de la boda del Cordero. Usted y yo tenemos una invitación. Tenemos el privilegio santo, único, exclusivo de estar en el Cordero. Así como hoy día muchos se deleitarían, darían lo que sea por tener una noche con un artista famoso, con un actor, con un músico, con un líder político mundial de una potencia de este momento, para aprovechar y de conocerle y de pedirle cosas y tomarse fotos, y sería para ellos algo único. Pues nada más y nada menos que el Cordero, nuestro Padre, porque aquí dice que es a Dios, a nuestro Padre, ha preparado y ha orquestado todo para que las bodas de su Hijo se lleven a cabo, y tenemos una hermosa invitación, y por tener esa invitación somos benditos. ¡Wow! ¡Qué privilegio tan magistral! Y ahora, por eso le dije que todas y cada una de estas bendiciones estaban entrelazadas. Por eso es necesario estar vestido correctamente, y por eso es necesario tener esa ropa en la condición y en el estado correcto para estar en esta boda. Pero aquí dice bendito. Y si mi Señor Jesús, si usted cree que la palabra de Dios es inerrante, no hay errores, que es la palabra de Dios, lo que usted y yo estamos leyendo, Dios no miente. Hay una sola cosa que Dios no puede hacer. Pastor, no diga eso, está diciendo una herejía. No, sí, hay una sola cosa que Dios no puede hacer. Dios no puede ir en contra de sí mismo. Dios no puede negar su carácter. Y Él dijo: yo soy el camino, la verdad. Él es verdadero. Él no miente en nada. Y si Él ha pronunciado una palabra de bendición sobre tu vida y te ha declarado bendito, créalo. Estás bendito. Benditos son los que están invitados a la cena de la boda del Cordero. Y añadió: estas son palabras verdaderas que provienen de Dios. ¡Wow! Entonces me postré a sus pies para adorarlo. ¿Esto es motivo de adoración en nosotros, o es solamente motivo cuando Dios nos bendice materialmente? Cuando Dios hace un milagro financiero, como dicen muchos, ahí sí es objeto de bendición. Ahí sí es objeto de la mejor alabanza en nosotros. ¿Y qué de esto? Entonces me postré a sus pies para adorarlo, pero me dijo: no me adores a mí. Yo soy un siervo de Dios como tú y tus hermanos que dan testimonio de su fe en Jesús. Adora únicamente a Dios, porque la esencia de la profecía es dar un claro testimonio de Jesús. Por eso que la exposición bíblica debe apuntar siempre a Jesús, a su sacrificio, al Cordero, a lo que hizo y sigue haciendo por nosotros. Por eso que todo lo que se hace hoy día dentro de la iglesia debe ser por y para Jesús, para testificar del Dios que tenemos. Porque esa es la esencia misma de la profecía. Es dar un claro testimonio de Jesús. Vamos a la sexta bendición de nuestro monte Gerizim. La sexta, Apocalipsis 14:13. Y oí una voz del cielo que decía: escribe lo siguiente: benditos son los que de ahora en adelante mueran en el Señor. El Espíritu dice: sí, ellos son en verdad benditos, porque descansarán de su arduo trabajo
pues sus buenas acciones lo siguen, indistintamente de lo terrible, de lo violento, de lo fuerte que pueda ser la experiencia de muerte de un creyente, de un hijo de Dios. Está en un estado de bendición y por lo tanto la muerte está por debajo de ello. Y dice una voz del cielo que decía, escribe lo siguiente: benditos son los que de ahora en adelante mueran en el Señor. Por eso que Pablo decía, no sé si irme con mi Señor o quedarme por causa de ustedes. Hasta que luego Dios dice, es preferible que me quede con ustedes un tiempo más según lo que mi Señor quiera. Pero yo quiero irme con mi Señor. La muerte ya no es objeto de miedo, ya no produce miedo, ya no produce una incertidumbre, ya no es vista como una maldición para alguien, para el creyente. Yo le voy a ser sincero, cuando un creyente muere, yo sé que la costumbre es hacer esto de los velorios y la gente va a lamentar al muerto, pero si se ha muerto un creyente, la iglesia no tiene nada que lamentar, porque no le pasó algo malo. ¿Cómo yo me puedo lamentar de lo que es considerado ahora una bendición? Yo pregunto. Vamos a usar la lógica bíblica. Si aquí la Biblia dice, benditos son los que de ahora en adelante mueren en el Señor, ¿cómo yo me voy a lamentar de que alguien ahora, hecho humano, está disfrutando ahora de un estado o de una condición de la misma bendición de Dios? Eso es para los que no están en Cristo, que si es lamentable. Ahí sí hay mucho que lamentarse, ¿sabe? Pero cuando un creyente muere y vamos por decirlo como yo lo acabo de decir, al velorio del hermano o de la hermana, nosotros no tenemos por qué lamentarnos de eso. Los creyentes no. No debería ser objeto de lamento, de llanto, de dolor, de sufrimiento. Para nosotros no, les repito, porque aquí dice la Escritura que es una bendición. Estamos benditos. Y estamos tan benditos que hasta el momento de nuestra muerte se mantiene la bendición, porque estamos en un estado espiritual superior, a donde ni la misma muerte puede hacer lo contrario a eso. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Y la séptima bendición, Apocalipsis 20, versículo 1. Oye, pastor, yo no había visto esto de la bendición de la bendición de Dios de esta forma, y mucho menos no sabía que el monte Gerizim estaba tan relacionado tan espectacularmente con la bendición. No, yo lo sé. Yo tampoco lo sabía, no se preocupen. Y luego había un ángel que bajaba del cielo con la llave del abismo sin fondo y una pesada cadena en la mano. Muchos dicen que este ángel es Miguel, pero aquí la Escritura no dice que es Miguel. No sabemos quién será ese ángel. Sujetó con fuerza al dragón, la serpiente antigua, quien es el diablo Satanás, y lo encadenó por 1000 años. El ángel lo lanzó al abismo sin fondo y lo encerró con llave para que Satanás no pudiera engañar más a las naciones hasta que se cumplieran los 1000 años. Pasado ese tiempo, debe ser soltado por un poco de tiempo. Después vi tronos y los que estaban sentados en ellos habían recibido autoridad para juzgar. Vi las almas de aquellos que habían sido decapitados por dar testimonio acerca de Jesús y proclamar la palabra de Dios. Ellos no habían adorado a la bestia ni a su estatua, no habían aceptado su marca en la frente o en las manos, la famosa marca del 666. Volvieron a la vida y reinaron con Cristo durante 1000 años. Esta es la primera resurrección. El resto de los muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron los 1000 años. Benditos y santos son aquellos que forman parte de la primera resurrección, porque la segunda muerte no tiene ningún poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él durante 1000 años. Evidentemente, en este lote están ¿quiénes? La iglesia, los redimidos, aquellos que comieron del Cordero Pascual, aquellos por los cuales la principal y mayor ofrenda de paz los alcanzó y su sangre los cubrió, los limpió. Son benditos los que forman parte de la primera resurrección. Hay gente que no va a estar, ya lo acabamos de leer, en esta primera resurrección, y no están benditos entonces. Entonces, ¿qué es lo que están? Malditos. Así de sencillo. Esto es una bendición. Los que solamente sufren la muerte una sola vez. Una sola vez. Porque aquí dice que es la segunda muerte, esa
Estas son las 7 bendiciones. Yo les dije, muy interesantes estas bendiciones porque están anexadas en un libro tan polémico hoy día para muchos, pero tan importante y revelador para la iglesia como es el libro de Apocalipsis. Y aquí está. Y vamos a terminar con Apocalipsis 22, versículo 1. Porque comenzamos hablando del monte Gerizim. Miramos el monte Ebal. Y aquí es interesante lo que vamos a mirar. Dice: luego el ángel me mostró un río con el agua de la vida. Era transparente como el cristal y fluía del trono de Dios y del Cordero. Fluía por el centro de la calle principal. A cada lado del río crecía el árbol de la vida, el cual produce 12 cosechas de fruto y una cosecha nueva cada mes. Las hojas se usaban como medicina para sanar a las naciones. Ya no habrá más maldición sobre ninguna cosa, porque allí estará el trono de Dios y del Cordero, y sus siervos lo adorarán. El monte Ebal, que representa la maldición, va a ser totalmente eliminado y borrado de la raza humana y de todo lo que tiene que ver con el linaje de Jesucristo y de los descendientes de Adán y Eva. Va a desaparecer por completo, porque no existirá más nunca nada, maldición sobre ninguna cosa. ¿Por qué? Porque allí estará el trono de Dios y del Cordero, y sus siervos lo adorarán. Verán su rostro y tendrán su nombre escrito en la frente. Allí no existirá la noche, no habrá necesidad de la luz, de lámparas ni del sol. Ya no existirá la noche, señores, porque el Señor Dios brillará sobre ellos y ellos reinarán por siempre y para siempre, los benditos de Dios. Amén. ¡Wow! ¡Qué hermoso es saber esto! Que ahorita, a pesar de todo, estamos en un estado de bendición, plenos, y que la iglesia ignora estas características de estar benditos por el sacrificio del Cordero, por estar solamente pendiente de lo material, sin darse cuenta que esta bendición de Dios, cuando tú estás bendito, por eso que el proverbio dice que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. ¿Cómo alguien que tiene pleno conocimiento de lo que es estar bendito por Dios de esta forma va a tener tristeza de alguna forma? No lo hay, no hay forma alguna. Por muchas dificultades y circunstancias adversas que esté atravesando, como la que estamos viviendo todos hoy día. Porque estamos benditos por Dios. Póngase sobre su pie, vamos a orar. Oh Jesús, hermosa bendición esta, la del monte Gerizim, y que encierra perfectamente y se conecta con el monte Gólgota, porque el monte Gólgota era un monte mala vista por los judíos, porque era el monte donde el imperio romano mataba inclusive a personas inocentes de una manera muy macabra, de una manera muy sanguinaria, muy cruel, como era la crucifixión, algo inhumano, donde según los registros arqueológicos actuales de la historia, los cadáveres podían durar semanas colgados y las personas entonces podían ver cómo el cuerpo se iba descomponiendo y entrando en un estado de putrefacción mientras era comido por los animales. Imagínense ese semejante cuadro. Por lo tanto, el monte Gólgota no tenía la bendición, era visto como un monte maldito por el pueblo de Israel en la época de Jesús. Y Jesús fue llevado ¿a dónde? Al monte Gólgota, un monte maldito. Miren otra vez la similitud que tiene con el monte Ebal y el monte Gerizim que vimos en Josué 8. Y ahí fue sacrificado el Cordero por todos nosotros. Wow. Vamos a orar, porque no queda más que alabar a Dios y pedirle a nuestro Señor que nos ayude a atravesar y a vivir en cada uno de estos montes, que podamos atesorar estas palabras, que podamos hacer los cambios necesarios que tengamos que hacer, según lo que Él nos ha enseñado y nos ha instruido en esta maravillosa serie. Señor, en el nombre de Jesús, yo te alabo y te bendigo, Señor, junto con tus hijos, junto con tu iglesia.
Señor, porque hemos visto cómo tú nos instruyes, cómo tú nos adornas nuestro cuello con un collar de perlas, de verdades fundamentales, visto, Señor, de una forma que solo tú puedes dar, Espíritu Santo. Señor, ayúdanos a realizar los cambios necesarios. Ayúdanos, Señor, por medio de tu gracia, de tu inmenso poder y misericordia, para, Señor, seguir tus pasos, para agradarte, Señor, con toda nuestra vida. Señor, porque reconocemos la indiferencia en la que muchas veces nos encontramos, la apatía, Señor, la desobediencia, la obediencia media y negligente, Señor, que muchas veces tenemos. Ayúdanos, Espíritu Santo, a atravesar cada uno de estos montes por el cual tú nos guías, Señor, para así ser llevados a la imagen de nuestro Señor Jesús, para bendecir y honrar tu nombre en cada uno de estos montes, Señor, y para así de esa forma vivir en la plenitud del estado de bendición en la que ya nos encontramos, aquellos que hemos sido puestos bajo el sacrificio de Cristo. Padre, así yo bendigo a tu pueblo, Señor, bendice a tu pueblo, Señor, cada día más, con un conocimiento mayor de quién eres tú, Señor, que ellos puedan así testificar de tu nombre, de tu evangelio, Señor, en todo y por todo, Señor Jesús. Gracias, Señor.